Bueno, continuamos aquí en Vladimir a la Una. Vamos a hablar ahora con el diputado José Morales, quien es vicepresidente de la Comisión de Política Interior, bienvenido, y además integrante del Comité de Postulaciones Electorales Judiciales. judiciales, para la selección de los nuevos integrantes del Poder Judicial. ¿Cómo va ese proceso? Bueno, buenas tardes a todo el pueblo Bienvenido, de Venezuela. gracias por venir. Saludo al pueblo de Trujillo. Mira, Vladimir, el proceso está avanzando. Ya después de que el comité fue juramentado por la Asamblea Nacional, se hizo la instalación del mismo. Estuvimos una semana debatiendo lo que es el reglamento de funcionamiento de este comité, y el día de ayer casualmente pues se reunió en pleno todo el comité. Fueron aprobados 32 artículos de ese reglamento por mayoría absoluta de todos los integrantes del comité, y creemos que ya la próxima semana pues debemos estar ya haciendo la publicación en prensa para que se haga el llamado a todos aquellos que aspiran a ser magistrados del TCJ. Creemos que el día miércoles debemos estar aprobando ya digamos, El formato, de la convocatoria, y para el día viernes inicia el proceso de convocatoria en algunos medios de circulación nacional. ¿En cuánto tiempo deberíamos tener los nuevos magistrados del TCJ, José? Mira, yo creo que la parte más difícil fue la que hemos llevado hasta ahora, porque bueno, implicaba ponerse de acuerdo en la Asamblea Nacional, la selección de los miembros de la sociedad civil, la sociedad organizada, pero ya una vez que tenemos el comité conformado con su reglamento de funcionamiento, también aprobaremos el baremo de evaluación la próxima semana. A partir de allí, pues los lapsos que establece la ley son inexorables. La ley te dice tantos días para una cosa, tantos días para otra, y tomando en cuenta lo que establece la ley, que ya hemos hecho, digamos, el cronograma completo, nosotros creemos que para finales de enero, comienzo de febrero, deberíamos tener ya la selección de los 12 magistrados, que son las vacantes que hay en el TCJ en este momento. Para recordar a la audiencia las condiciones que debe requerir un integrante del TCJ. Bueno, en primer lugar, las que están establecidas en la Constitución, que se habla que deben ser venezolanos por nacimiento. Además de eso, bueno, ser abogados en ejercicio, tener más de 15 años de graduado, por supuesto ser de reconocida honorabilidad. También se exige en el caso que sean profesores universitarios, que vengan de la docencia. Y por otro lado, hay condiciones que están establecidas en la ley, donde además de lo que establece, también se exige que no tengan ningún tipo de, digamos, investigación penal, sentencia definitivamente firme, investigaciones por la Contraloría, y además de la revisión que va a hacer el comité en pleno, tanto del currículo como tal, revisaremos conjuntamente con los cuerpos de seguridad, Fiscalía, la Contraloría, si hay alguna investigación en curso de los postulados, y finalmente pues el Poder Ciudadano hará una evaluación que corresponde de acuerdo con la ley para que llevemos la terna que se va a llevar a la plenaria para escoger los 12 magistrados. Claro. Ahora vamos a hablar un poco del tema de la seguridad, que es una de las competencias que tú tienes como parlamentario. La Comisión de Política Interior, por supuesto, el control de la actividad de los organismos de seguridad y de las instituciones que los regentan, ¿no? El Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Me gustaría tu reflexión sobre la salida del ministro Miguel Rodríguez Torres. Ahí incluso la aconsejan algunos sectores de que fue la presión de los llamados colectivos la que obligó a la salida de Rodríguez Torres. ¿Cuánto hay de cierto en eso? Mira, nosotros debemos hablarle claro al país, ¿no? Creo que un gobierno que se deje presionar por un colectivo y cambie un ministro, pues estaría en graves dificultades, ya que cualquiera podría armar una laraca, presionar de esa manera, y cambiaríamos entonces a un ministro de Economía, cambiaríamos a un ministro de Finanzas, cualquier otro ministro. Y creo que esa no es la razón fundamental. Lo que sí creo es que el gobierno no quiere dejar ningún tipo de duda sobre la actuación de la política del gobierno bolivariano en protección y defensa de los derechos humanos, ¿no? Cuando nosotros leímos el artículo de José Vicente, donde señalaba lo peligroso de que una conducta de este tipo fuese presentada frente al país como algo cotidiano, eso sería desastroso para una revolución que se hace llamar socialista, que se hace llamar humanista, y por lo tanto nosotros reiteramos esa vocación de la revolución bolivariana de seguir protegiendo los derechos humanos del pueblo venezolano. En todo caso, nosotros creemos que el cambio de ministro es una decisión que le compete al presidente de la República, de la evaluación que haya hecho, pero lo más importante es la política, ¿no? Yo creo que el ministro Rodríguez Torres, en el marco de la aplicación de la Gran Misión a Toda Vida Venezuela y en el marco de la aplicación del Plan Patria Segura, venía dando resultados que se empezaban a percibir en el seno de la sociedad, en las encuestas, donde se empezó a hablar incluso de la reducción drástica de los secuestros en el país, se empezó a hablar de la disminución del índice de homicidio, y creemos que la nueva ministra, que viene también de apoyar a esta gran misión
siendo ministro de la Defensa, que colaboró o trabajaron conjuntamente en lo que fue la aplicación del Plan Patria Segura, pues debe seguir o continuar profundizando esta política para que vayamos derrotando quizá el principal problema que tienen todos los venezolanos. En el proceso de discusiones que ustedes han tenido sobre todas estas misiones, misión a toda vida de Venezuela, el Plan Patria Segura, ¿dónde está el problema principal? ¿Por qué la delincuencia ha llegado al nivel que ha llegado? ¿Por qué tantos asesinatos? ¿Falta policía? ¿Falta preparación de la policía? ¿Está penetrada la policía por la delincuencia, como muchas veces se ha dicho, que hay que hace falta un proceso de depuración policial a fondo? No solamente, como me gusta decir, de malos funcionarios, sino de malos procedimientos. ¿Dónde está yo creo que lo primero que debemos reconocer es que el problema existe. Creo que sería absurdo decirle al país que no hay inseguridad cuando las personas son víctimas a diario de atracos, de homicidios, y hay que reconocer esa realidad. Ahora, el gobierno viene aplicando una política, un plan que viene en marcha hace algún tiempo, y nosotros hemos entendido cuando vemos lo que es la gran misión a toda vida Venezuela, de que el problema es multifactorial, Vladimir. Nosotros tenemos que enfocar el problema incluso a nivel de la familia, cuando vemos la pérdida de valores, cuando vemos la infancia abandonada, cuando vemos la paternidad irresponsable, eso de una u otra forma también influye, ¿no? Pero indudablemente que cuando hablamos de los grandes factores que intervienen en el problema, el tema de los cuerpos policiales, pues indudablemente que hay que revisarlo. Yo lo digo allí en una entrevista que me hicieron hace poco, de que es necesaria y urgente continuar con la depuración de los cuerpos policiales. Se ha venido haciendo un esfuerzo importante a nivel de algunos organismos. Por ejemplo, se creó la Policía Nacional, que ha creado una gran expectativa. En algunos sectores donde se ha aplicado esta política ha dado resultados satisfactorios o digamos han bajado los índices delictivos, pero también hay que reconocer que muchos de los policías que ingresaron a la Policía Nacional, cuando tú revisas las causas disciplinarias que se llevan allí, una gran cantidad de funcionarios están incluso incursos en delitos, incluso en este tipo de cosas. Y por otro lado... Eso quiere decir que el proceso de selección no fue óptimo. No, hay fallas. Yo creo que el proceso de selección se hace... Porque esa era una de las cosas que supuestamente se iba a cuidar. Y yo recuerdo, porque incluso siendo parlamentario se habló hasta de la necesidad, lo propusimos muchas veces, de un registro único policial. Es decir, que existiera un solo registro de todos los policías de todo el país que permitiera cruzar ese tipo de informaciones. Exacto. Eso tiene que ver con lo que tú señalas, que cuando se hizo el lanzamiento de la Policía Nacional, lógicamente, en el primer proceso de captación que se hizo, allí participaron personas que venían de policías regionales, que venían de la Policía Metropolitana, que venían de otros cuerpos policiales, que ya tenían anteriormente algunas causas abiertas por delitos cometidos y que, sin embargo, lograron ingresar a la Policía Nacional, y allí eso es uno de los factores que tenemos. Ahora, el presidente ha dado una clara señal, lo manifestó la semana pasada, de crear una comisión presidencial que se dedique realmente a ir en profundidad sobre el tema de la corrupción policial. Allí creemos que el diputado Freddy Bernal, quien ya pidió el permiso a la Asamblea, que conoce, que viene de allí del mundo policial, que tiene una vasta experiencia en esta materia, creemos que puede hacer un trabajo bien significativo. Nosotros de la comisión nos pusimos... Y hay apoyo político para que él pueda tocar esos lunares allí y pueda pisar esos callos, como se dice. Desde la Asamblea, de la Comisión particularmente, nos pusimos totalmente a la orden de Freddy por si hay que reformar alguna ley. Creemos que hay que revisar la ley del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas para revisar cómo mejoramos este cuerpo de seguridad. Pero estamos seguros que siendo una comisión presidencial donde Freddy tendrá todo el apoyo del presidente Nicolás Maduro, pues indudablemente que todos los jefes de cuerpos policiales e incluso la alta directiva, en este caso la ministra del Ministerio del Interior de Justicia, se pondrá la orden de Freddy para que conjuntamente pues, avancemos en esa dirección. ¿No se puede crear allí una especie de dualidad de funciones entre el ministerio y esta comisión? Bueno, ¿Es una especie de ministerio paralelo esto? No, yo creo que en el marco de conociendo a la ministra Carmen Meléndez, que es una mujer que ha demostrado frente al país, una mujer que digamos, está imbuida de esa sensibilidad social, que entiende el problema porque él ha venido trabajando conjuntamente con el ministro Rodríguez Torres. Creo que vamos más bien a hacer un equipo y toda la colaboración del alto gobierno a esta función que se le va a dar al diputado Freddy para que avancemos en esa dirección. Creo que es por el bien del país, incluso sectores de la oposición que hacen vida en la Asamblea Nacional
y que entienden que la delincuencia no tiene color político, pues también han manifestado poner su grano de arena en todo lo que puedan colaborar para que esta función que va a llevar Freddy al frente de esa comisión pues sea exitosa en beneficio de todo el país. ¿Cuándo asume Freddy Bernal sus responsabilidades allí? Bueno, ya pidió el permiso el pasado martes a la Asamblea Nacional. Nosotros aspiramos que en el transcurso de lo que haya esta semana el presidente haga el anuncio definitivo y ya la próxima semana puede estar asumiendo esa responsabilidad. Y él no pierde la condición de diputado. ¿Cuál es la diferencia entre ese cargo y el cargo de ministro o de director de otro ente público? Porque la Constitución es un poco expresa en eso. Sí, yo creo que ahí en principio él solicitó un permiso a la Asamblea Nacional. Y la diferencia es que cuando se sale de la Asamblea a ejercer funciones dentro de la burocracia de la administración pública de cargos que ya están previamente establecidos, cargo de ministro, director de una empresa del Estado, cosas de ese estilo, pues pierde la condición de diputado. Pero cuando se trata de una comisión especial presidencial para cumplir con una tarea específica, y no sabemos el tiempo que dure esa tarea, que no es permanente dentro de la administración pública, allí aplica la figura del permiso y él podría volver a la Asamblea Nacional. Claro, hay que ver si la misión que le encomiendan dura hasta el momento en que culmine la actual asamblea. Puede ser que no regrese porque... Se vence el periodo, exacto, se vence este periodo legislativo que culmina el próximo año y me imagino que, a menos que sea candidato nuevamente por el circuito que está actualmente. Ya lo veremos. Vamos a hacer una pausa y ya veremos con el diputado José Morales para hablar de otros temas asociados a su...